Me llamo Edgar Armenta y, aunque quisiera decir que fue imaginación, desde 2017 cargo con un registro clínico que nadie firmó y con una hora que se me quedó clavada en la garganta, las 2:30. Hice mi servicio social en el Hospital Psiquiátrico Santa Verónica, a 40 minutos de la ciudad, donde la señal del celular se quiebra y el viento suena como si alguien soplara por un tubo. Llegué pensando en manuales, protocolos y aprendizaje. Me fui con un hábito que aún conservo. Cuando alguien me pregunta la hora, nunca menciono ese minuto exacto, por superstición o por vergüenza, no sé. El hospital estaba dividido en 4 módulos: agudos, crónicos, rehabilitación y el área de observación, un pasillo con espejo unidireccional y cámaras que, según la teoría, servían para observar conductas sin intervenir. El reglamento era claro: cada hora se hacía rondín, se firmaba la hoja, se escuchaba el murmullo de la radio interna por si había que activar código blanco. Yo revisaba historiales, aplicaba escalas, registraba desencadenantes. En agudos, la regla era anticipar, no reaccionar. A la tercera semana me asignaron noches, viernes y sábado, con la promesa de que así se aprende más rápido. Acepté. Tenía 24 años y la energía torpe de quien aún cree que nada le rozará. La noche que lo cambió todo comenzó normal. Lloviznaba y el olor a cloro recién preparado se mezclaba con café tibio. Ana, la enfermera de guardia, me pasó la bitácora y me advirtió sobre una paciente en crisis latente y un interno nuevo que insistía en dormir con la cabeza bajo la almohada para no escuchar el zumbido. Bromeé con lo del transformador de la calle. Ella no sonrió. Hicimos el primer rondín a la medianoche, respiraciones uniformes, la luz tenue del pasillo azulando la piel, el carrito de medicamentos como un altar con vasos, jarabes y el metal limpio de las llaves. A la 1:30 repetimos rutina. Firmé sin novedad. A las 2:30, sin transición, la calma se partió de arriba a abajo. Primero sentí el vidrio del espejo vibrar, una vibración seca, como el golpe de una mano abierta al otro lado. Después vino un coro sin música. 20 voces estallaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa que todos entendieron menos nosotros. Gritos graves, agudos, llantos como arcadas. Un paciente empezó a golpearse el pecho con la muñeca vendada, otro se tapó los oídos y se acurrucó contra la pared. En crónicos, alguien rió sin aire. No hubo paso previo, no hubo portazo, ni foco que tronara, ni sombra cruzando. Solo esa detonación exacta, como si el edificio hubiera adelantado el reloj un minuto para ponerse de acuerdo. Ana me miró y corrió a agudos. Fui tras ella con las llaves, la hoja de sujeción en blanco, el protocolo en la cabeza: contención verbal, distancia segura, retirada de objetos, medicación solo si el médico lo autoriza. Pero el médico estaba durmiendo en el cuarto de descanso y, mientras le tocábamos la puerta, una paciente con bata abierta se apoyó en la ventana del pasillo y empezó a rascar el vidrio con las uñas. No gritaba, no hablaba, rascaba con una precisión que me dejó helado, como si estuviera escribiendo algo con un alfabeto que yo no conocía. En observación, 3 internos se empujaban hacia la esquina más oscura, no por esconderse, sino como si quisieran dejar el centro despejado para algo que estaba por pasar. Los gritos duraron 20 minutos, lo sé porque los conté en el reloj de pared que alguien había colocado torcido y que siempre marcaba un minuto tarde. A las 2:50, el ruido se desmoronó. No bajó de volumen, se apagó, como cuando uno cierra un grifo. Los pacientes respiraban agitados, sí, pero eran respiraciones, no alaridos. Firmamos, estabilizamos, dimos agua y dejamos la medicación preparada por si la orden médica llegaba. El médico, pálido, preguntó si se había ido la luz porque en el descanso el intercomunicador había vibrado como si alguien hablara sin emitir voz. Le dijimos que no. Miró el reloj y apuntó: 2:30, episodio grupal no explicado.
La mañana siguiente, por indicación de la psicóloga de rehabilitación, hicimos una dinámica simple, hojas, colores y la instrucción de dibujar que les había asustado. Yo esperaba abstracciones, manchas, letras repetidas. Recibí figuras coincidentes, una estatura más alta que un hombre, espalda encorvada, tela o capucha cayendo sin peso y un hueco en el lugar de la cara. La plantilla variaba apenas, pero el esquema era el mismo, como si todos hubieran calado el mismo molde con sus manos temblorosas. Un interno confirmó con gesto torpe, caminó entre nosotros y se metió el lápiz a la boca hasta que le pedí que me lo diera. No lo tomé como evidencia paranormal, lo registré como patrón. A mediodía, guardé los dibujos en una carpeta y la rotulé, Dinámica 23/09, tema, miedo nocturno, recurrencia de figura encapuchada. No eran los dibujos lo que me inquietaba, sino otra cosa que me callé. En el espejo de observación había quedado una marca, no un arañazo distribuido, sino un trazo único, vertical, que comenzaba a la altura de mi cuello y terminaba justo donde se pega la frente para mirar a través. Yo no la vi cuando hicimos el rondín de la 1:30, de eso estoy seguro. El personal de mantenimiento dijo que era un resto de adhesivo, pero lo disolvente no lo tocó y la línea amaneció más profunda, como si hubiera decidido convertirse en parte del vidrio. A esa hora empecé a buscar explicaciones. Quise creer en el zumbido, leí sobre infrasonidos, frecuencias bajas que alteran sin que lo notemos, ventilaciones mal calibradas que provocan mareos y angustia. Revisé los sistemas con el técnico. Nada fuera de norma. Quise creer en contagio emocional, un paciente en crisis dispara las alarmas de los otros. Pero el registro decía otra cosa, las celdas de cada módulo habían estallado en horarios idénticos y, según el reloj de agudos, el primer grito se oyó cuando el segundero se plantó en el 6, no en el 12. Anoté todo. Me aferré a la contabilidad de los hechos. El segundo episodio vino una semana después, otra noche de lluvia, otra vez a las 2:30. Esta vez el hospital no gritó. Se quedó inmóvil, como si contuviera la respiración. Desde el intercomunicador del pasillo escuchamos un roce, como tela arrastrándose. Por protocolo, prendí todas las luces del corredor central. La cámara de observación mostró el pasillo vacío, pero la temperatura bajó de golpe, exhalé y vi la nube. En agudos, la paciente que había rascado la ventana se sentó en su cama y volvió a dibujar en el aire el mismo trazo, el mismo vertical inclinado apenas hacia la derecha. Pensé en un tic, en la simplicidad con la que el cerebro repite aquello que lo ordena. El médico dictó una benzodiazepina, yo la preparé, y cuando me giré hacia el espejo para comprobar si el vidrio era seguro, vi el reflejo de un hombro que no era el mío. No era una sombra proyectada por nada que yo reconociera. No tenía bordes nítidos ni la ondulación típica de la ropa movida por el aire. Era una ocupación de espacio, la suposición de un peso sin volumen. En el reflejo cruzó detrás de mí, hacia la puerta, y yo, con el instinto ridículo de quien quiere comprobar que no está loco, me di la vuelta. El pasillo estaba vacío. El espejo, no. En el espejo, la mancha se detenía justo donde empezaba la línea grabada. A partir de ahí, mi relación con la hora cambió. Empecé a llegar antes a los rondines. A las 2:25 respiraba más lento. A las 2:29 tocaba la madera del escritorio, como lo hacía Ana. A las 2:30 miraba el reloj y el espejo al mismo tiempo. No busqué ayuda espiritual ni historias del lugar. Sabía que el hospital había sido un internado durante décadas y, antes, un sanatorio y, antes aún, hacienda. Pero el relato no consuela cuando lo que te mira no necesita nombre. Preferí el lenguaje que conocía, redacté un reporte largo, anexé dibujos, registré horarios y pedí revisión externa del sistema de audio. Nadie respondió más allá de una nota neutra, se sugiere reforzar contención verbal, no se evidencia falla. La última noche que trabajé ahí sucedió lo que terminó de romper mi lógica.
Faltaba un día para que cerrara octubre. Teníamos pocos internos, la lluvia había parado, la radio se escuchaba limpia. A las 2:28, las cámaras del pasillo se congelaron 3 segundos. A las 2:29, el intercomunicador encendió solo y, sin emitir voz, transmitió un aliento que no era viento porque tenía ritmo. A las 2:30, ninguna voz humana gritó. Solo se oyó un golpe sordo del otro lado del espejo, seco, único, y la línea que ya habitaba el vidrio se duplicó y formó una especie de marca, como un número. 2. La tinta de mi pluma se corrió en la hoja. No activamos ningún código. No hubo crisis. A las 2:35, Ana me dijo, sin verme, que iba por café. Yo me quedé con la mirada clavada en el espejo, tratando de encontrar un ángulo en el que el reflejo no me devolviera la sensación de que alguien había pasado junto a mí sin rozarme, como cuando uno camina en el centro y un desconocido se pega lo suficiente para que lo notes, pero no para reclamarle. A la mañana siguiente entregué mis guardias y pedí rotación. En rehabilitación, los pacientes seguían dibujando, pero ya no la figura completa, ahora hacían una puerta con una sombra pegada a la orilla. Nadie me explicó por qué. El archivo oficial conservará mi nombre junto a marcas impacientes, estudiante sugestionable, fatiga, lluvias, cambios barométricos. Tal vez. Hay noches en las que me convenzo de que todo fue una suma de factores y de que mi cerebro eligió la ruta fácil, crear un orden falso para no admitir lo más cansado del trabajo en psiquiatría, que es atravesar la noche con las manos vacías. Pero cuando despierto a las 2:30 por una punzada en el esternón, recuerdo el vidrio. Recuerdo la forma en que la marca no aceptaba limpiadores ni uñas. Recuerdo el reflejo moviéndose hacia la puerta que las cámaras insistían en dejar vacía. Y, sobre todo, recuerdo el segundo golpe, ese que nunca registré porque estaba temblando, no fue exactamente a las 2:30. Fue una fracción después, como si aquello supiera que nosotros mirábamos el reloj y esperáramos la señal, y por eso decidió llegar un segundo tarde, para recordarnos quién daba la orden ahí adentro. Mi nombre es Mariana y en 2019 acepté un traslado que todavía me pesa en el pecho. No era la primera vez que trabajaba en salud mental, pero aquella designación me llevó al Hospital Psiquiátrico Regional de San Miguel, a media hora, sin tráfico, del periférico de Hermosillo. El sin tráfico nunca existía. Aprendí a dormir con la ropa puesta, la mochila lista y el termo de café en el piso, junto a la puerta. Para ahorrar gasolina y horas de carretera, empecé a quedarme a dormir en una habitación improvisada, un cubículo vacío del archivo, con una camilla vieja y una cobija áspera que olía a cloro. Pedí el turno nocturno porque, en teoría, había menos movimiento. En teoría. La primera noche que me tocó cubrir la sala de agudos fue con Beatriz, psicóloga de recién ingreso. Teníamos delante la bitácora del día, el pastillero de las 22 y el monitor pequeñito de las cámaras. Afuera, el pasillo lucía lavado por los fluorescentes. Todo quieto. A las 0:40, mientras yo anotaba los signos vitales de un interno que había estado sedado, vi pasar una figura por la puerta de vidrio esmerilado. No fue un movimiento fugaz, fue una sombra compacta que cruzó como si arrastrara su propio silencio. Beatriz levantó la vista al mismo tiempo que yo. Intercambiamos esa mirada que basta para saber que los dos lo vimos. Salimos de inmediato. Pasillo vacío. El guardia, Uriel, estaba en el extremo opuesto, revisando el candado del área de terapia ocupacional. Nadie más. Volvimos al cubículo, pretendiendo normalidad. Escribí recorrido sin novedad como si con eso pudiera crearla. A la 1:50, el mismo contorno se detuvo del otro lado del vidrio. No tocó al principio. Solo estaba ahí, como apoyado contra el aire. Se distinguía una textura, un blanco que no reflejaba la luz, una altura cercana al marco.
Beatriz respiraba con ruido. Yo sentí que me faltaba 1 milímetro de piel en la nuca. Entonces vinieron los golpes. 3. Luego 2 más. El vidrio vibró lo justo para que el zumbido trepara hasta la mandíbula. Me paré, empujé la silla, giré el pestillo. Abrí. Pasillo vacío, otra vez. Ninguna cámara mostró ingreso. Ninguna puerta secundó el eco. A la mañana siguiente, un paciente al que llamábamos don Eliseo, diagnosticado hace años, tranquilo, aferrado a su taza de té, se acercó en el patio y me dijo, sin pedírmelo, no siga esa voz cuando la oiga al ras del piso. No pregunté. No quise o no pude. En el reporte de relevo anoté ruido en pasillo E, firme, fecha, hora, firma. El jefe de servicio dibujó una flecha a un comentario que ya estaba en la bitácora de semanas atrás: evitar tránsito por sala 3B durante mantenimiento. La sala 3B estaba clausurada desde un incendio viejo. No tenía camas, ni luminarias, ni siquiera placas en la pared. Solo puerta, polvo y una mancha de hollín que nadie lavaba porque la pintura se venía con todo y yeso. Esa noche, después de la medianoche, hice el recorrido. Conté los candados, el stock de clozapina, la llave del armario de material punzocortante. Pasé junto a 3B con la intención de no mirar, como cuando uno evita el borde de un puente. Escuché primero un murmullo de hombres, un tono de sobremesa, luego el sonido cambió. No fue gradual, se desgranó en sollozos, súplicas, toses secas, como de garganta quemada. Pegué la frente al marco frío, intenté girar la llave. No se dio. Volví a intentarlo con la mano entumida. Nada. Del otro lado, algo pesado se arrastró y se dejó caer contra la madera. Tembló el cerrojo, no la llave. Se abrió sola, sin esfuerzo, como si la puerta respirara hacia adentro y exhalara hacia afuera. Dentro, solo una oscuridad cerrada, sin olor a humedad ni a apagado. Un vacío sin partículas. El sonido se cortó, limpio. Di un paso. No hubo eco. Di otro. Nada. Ni un banco, ni un papel, ni una colilla vieja. Me retiré sin escribirlo en la bitácora. Decidí explicármelo con café y cansancio. Los días siguientes se nos fueron en lo que se nos va a todos: ajustar dosis, persuadir sin forzar, escuchar enfados y silencios. Pero lo que había ocurrido no dejó de ocurrir. El monitor se ponía en blanco por segundos, justo cuando el pasillo quedaba vacío. Las lámparas de 3B parpadeaban desconectadas. Uriel decía que el fusible estaba retirado y me lo mostraba en la mano. A Beatriz le comenzaban pequeños sangrados de nariz cada vez que pasábamos frente a esa puerta. Don Eliseo dejó de tomar su té, lo sostenía tibio y decía que tenía sabor a yeso. En terapia grupal, 2 pacientes que no se hablaban entre sí mencionaron una risa baja a la altura del piso. No eran eventos aislados. Eran un sistema. Un orden que yo no entendía. Empecé a notar que todo seguía un patrón de horas muertas: 0:40, 1:50, 3:10. La casa del reloj en sala enfermería se trababa siempre en el mismo ángulo y volvía a arrancar con el primer golpe. Una madrugada, queriendo romper el ciclo, cambié la ruta del recorrido. Fui primero a farmacia, luego a lavandería, dejé 3B para el final. Fue peor. A las 3:10 exactas, la radio portátil del guardia emitió un estático grueso y, entre el ruido, una respiración por altofalante, como si alguien hablara sin sacar la voz. La puerta, de nuevo, se abrió sola. Adentro, la oscuridad parecía tener esquinas más profundas. Traje una linterna. Él las devolvió un corredor que no existía en los planos, una perspectiva falsa que terminaba en una nada gris. Caminé 3 pasos dentro. El piso no crujió. Bajé la linterna a la altura de mis rodillas y vi polvo suspendido, detenido como si el aire hubiera sido pintado.
Levanté la luz y, por un instante, creí ver una tela blanca tensándose hacia mí, una prenda sin cuerpo, la manga de un uniforme antiguo. No la tocó la luz la rodeó. Retrocedí sin girarme. Cerré. El pestillo se movió por sí solo. A la semana, Beatriz faltó por migrañas. Me quedé sola el turno completo. La habitación improvisada del archivo no me recibía con el mismo olvido. Olía a ropa mojada que no seca. Me acosté sin lograr cerrar los párpados. El hospital se siente distinto cuando uno está horizontal, todos los ruidos saltan y caen en el pecho, los respiradores imaginarios, las ruedas de una camilla que no pasa, pasos que no pesan. Me quedé escuchando hasta que el sueño, por cansancio, me dobló hacia adentro. Desperté sobresaltada, sin saber por qué. El reloj del celular marcaba 3:10. En el pasillo del archivo, alguien caminaba arrastrando la planta del pie. Golpecitos secos, como uñas de madera. No fue una pesadilla. Lo supe porque no había confusión ni imágenes. Era sonido limpio. Me levanté, abrí con cuidado. No había nadie. Solo la corriente de aire y, al fondo, la silueta del cubo oscuro de 3B, abajo, en otra ala. No veo ese pasillo desde el archivo, me dije. No debería verse. A la mañana siguiente, pregunté por el incendio. Nadie daba fechas exactas, solo luces parciales, que había sido hace décadas, que empezó en un cuarto de aislamiento, que el humo bajó en vez de subir, que no murió nadie ahí, o que murieron varios ahí, según a quien se le creyera. Uriel, con la parsimonia de quien atraviesa noches sin concederles misterio, dijo que 3B había sido sellada para evitar demandas, que había informes, que había un nombre tachado en la bitácora de 1991. Revisé archivos. Encontré legajos húmedos, hojas con hongos, sellos ilegibles. En un margen había un dibujo de puerta con flechas hacia adentro. Alguien escribió, se oye detrás, no abrir. Y, más abajo, otra letra, si no se abre, la casa se queda sin aire. Las voces, los golpes y la apertura sola continuaron como si obedecieran a un respiratorio invisible. Empecé a sentir que el hospital entero respiraba por esa puerta, inspiraba cuando se cerraba, exhalaba cuando se abría. En los pabellones, los pacientes estaban extrañamente sin sueño a la misma hora. La enfermera más veterana dejó de usar perfume porque se pegaba el olor a ceniza, y el agua de los bebederos salía por segundos con un sabor metálico. Una madrugada, de nuevo sola, llevé una grabadora vieja, esas que aún tenemos para registrar entrevistas, y la dejé en el suelo, justo en el umbral de 3B. Quise un dato que no fuera mi percepción. Cuando la recuperé, a las 4, la cinta había corrido sin interrupciones. La reproduje con audífonos, con el volumen al mínimo. Se escuchaba el hospital en estado basal, zumbidos, pasos lejanos, una silla que se arrastra. En el minuto 16, una respiración lenta de alguien que duerme boca arriba. En el 19, un golpe seco. En el 19:10, mi voz. No hablando, sino respirando. Yo no estuve ahí en ese minuto. No en ese lugar. Reconocí mi respiración porque llevaba días prestándole atención. Me dolió el estómago como si hubiera aguantado aire demasiado tiempo. Decidí renunciar un martes. No por cobardía, me dije, sino por higiene. Escribí una carta honesta, cuidando el tono para no sonar supersticiosa. Entregué las llaves, firmé las últimas órdenes, dejé el pastillero listo, revisé por última vez el candado de material punzocortante. Antes de irme, caminé frente a 3B. La puerta estaba cerrada. Apoyé la palma sobre la madera. Sentí el frío, sí, pero también un pulso. Como si al otro lado hubiera algo vivo, no personificado, más bien un sistema que encontraba en ese rectángulo su única válvula. No abrí. Tampoco me despedí.
Desde entonces, cada que escucho un golpe en cualquier puerta me toma un segundo recordar que la mayoría de las cosas tienen una explicación. Luego otro segundo en aceptar que algunas no la tienen y no por eso dejan de ocurrir. A veces imagino que el hospital se apagó por fin, que el hollín se pintó, que reinstalaron luminarias. Otras veces pienso que la puerta sigue respirando con la disciplina de un órgano que no pide permiso. Me gusta creer que uno puede dejar los sitios. Pero hay sitios que no te dejan. Si algo aprendí en esas noches es que el silencio también se administra, que el aire también tiene habitaciones y que a veces una institución, con sus protocolos, sus firmas, sus candados numerados, es solo la carcasa de algo que aspira y exhala desde más atrás, más hondo, más viejo que cualquier informe. No volví a San Miguel. No busqué a Beatriz, ni a Uriel, ni a don Eliseo. He cambiado de ciudad, de horarios, de hábitos. Duermo mejor, pero no del todo. A las 3:10, aunque no mire el reloj, despierto. No oigo voces. No veo sombras. Solo siento, bajo la lengua, el gusto áspero de una pintura que no existe en mi casa. Respiro hondo, exhalo lento, cuento hasta 10. Y me prometo no abrir ninguna puerta que respire. Nunca más. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. Trabajo de noche desde 2014 en un psiquiátrico privado a las afueras de Saltillo. No lo voy a nombrar, todavía firmé papeles que me comprometen y no es mi intención buscarme problemas. Soy auxiliar de enfermería en el turno que nadie quiere, 12 horas continuas con revisiones cada 15 minutos, secciones aisladas, protocolos de contención y esa luz fría que no perdona. Estoy acostumbrado a lo feo. Descompensaciones, crisis, autolesiones, a veces los gritos se apagan con haloperidol y una voz baja, a veces con una camisa de sujeción y una bitácora exacta que nos protege si todo sale mal. La sección de aislamiento es un corredor con 6 cuartos idénticos, cama de plataforma atornillada, colchoneta sin costuras, focos blindados, rociadores antiligadura, puerta de acero con mirilla de policarbonato y un umbral sellado por una goma que no deja pasar ni aire. Afuera, una cámara por celda que manda señal a una empresa externa, adentro, nada que el paciente pueda convertir en un riesgo. Y sin embargo, lo que pasó no entra en ninguna hoja de protocolo. La paciente llegó un martes de enero, 2018. Mujer, entre 28 y 33, sin familia visitándola, la ambulancia la transfirió desde otro hospital que, según el resumen, había agotado todo menos lo correcto. En nuestro expediente, la llamamos de 27. El plan era observarla 2 meses, estabilización farmacológica, 2 evaluaciones semanales, cama baja y supervisión estricta. Tenía arranques bruscos, insultos, golpes al aire, intentos de embestir la puerta. Lo conocido. Aún así, estaba orientada, recordaba sus episodios, pedía disculpas con una lucidez que desarmaba. La primera semana, nada nuevo, contención breve, sedación por vía intramuscular, bitácora con tiempos y firmas. En la segunda, empezaron los detalles que hoy no logro ordenar sin que la nuca se me ponga rígida. Fue un jueves a las 3:10. Entré con mi compañero para retirar la sujeción, hice el chequeo de rutina, estado de conciencia, integridad de la piel, respuesta a la luz y vi en el suelo, junto a la cama, un papel doblado en 4. Papel de cuaderno, líneas azules, margen rojo. Un sol dibujado con crayón encerado, 2 árboles, un columpio. No hay crayones en aislamiento. No hay papel. No hay nada. El guardia juró que la ventanilla no se abrió. La goma inferior de la puerta estaba intacta.
Nosotros dos habíamos estado fuera los últimos 45 minutos porque el resto del pabellón nos reclamaba, pero la cámara apuntaba de lleno a la cama, a la puerta, a cada centímetro visible. El video no mostraba manos saliendo de ninguna parte. Solo a de 27 tranquila, con la cabeza apoyada en la pared, mirando la esquina donde el plafón se junta con el tabique. Le pregunté con la voz más plana que pude. Me contestó sin moverse, no fui yo. Dijo que el dibujo se lo dejó el niño. No le di cuerda. Lo levanté con guantes, lo guardé en una bolsa de evidencia y lo llevé a la estación. Olía a cera barata, a la que dejan un brillo aceitoso en la yema de los dedos. Mi compañero dijo lo que todos decimos para tapar el hueco, quizá un error, quizá alguien, quizá un descuido. Lo anoté en la bitácora. 3:10, hallazgo de material no autorizado. 3:15, cámara revisada, sin anomalías. 3:18, paciente orientada, refiere niño. 3:20, se retiran sujeciones. Paciente sin lesiones activas. El sábado, a las 2:51, la alarma de movimiento vibró en la estación. La imagen de la celda de D27 apareció sola en el monitor, con ese verde desvaído que deja la visión nocturna. Ella, sentada, otra vez observando la misma esquina. Entramos a las 3 exactas. 2 papeles más en el suelo, esta vez sin doblar. En uno, una casa con ventanas negras. En el otro, un pasillo con puertas a ambos lados, numeradas del 1 al 6, y una flecha apuntando al cuarto de en medio. El nuestro. La empresa de cámaras nos compartió la línea de tiempo. Había una interferencia de 20 segundos, pixelado, barras horizontales, y luego la imagen de siempre. Nadie entró. Nadie salió. La goma inferior, impecable. La portilla, cerrada. La sensación de estar jugando a policías tontos crecía con cada firma en la bitácora. D27 miraba el plafón, los ojos muy abiertos, la nuca pegada al muro. Cuando le pregunté de dónde salieron esos papeles, habló bajito, como si mascullara dentro de sí, del hueco. Cuando quiere, se abre. No me deja dormir. No quise anotar hueco como origen. Escribí paciente refiere origen indeterminado. Me dijeron que no dramatizara. Que enfocara en el riesgo, no en la narrativa. El lunes hicimos una revisión extrema de la celda, retiramos la colchoneta, palpamos cada centímetro del tabique, pasamos una linterna por las uniones de la loseta, levantamos el zoclo de goma, inspeccionamos plafón y rejillas. Nada. 0 cavidades, 0 desprendimientos. Mantenimiento firmó el acta. Los dibujos quedaron bajo custodia. Yo seguí con mi turno, con mi café sin azúcar, con las anotaciones redundantes que nadie lee hasta que algo estalla. La tercera semana, los dibujos cambiaron. Ya no eran soles y columpios. Eran croquis, vectores, distancias marcadas a mano, flechas que indicaban un punto específico del pasillo de aislamiento. En la pared frente a la celda de D27, a la altura de mis rodillas, había una pintura blanca más reciente, un parche. El croquis señalaba exactamente ese parche. Lo vi a las 4:06. El guardia, que nunca se movía, me miró con los labios cortos. No dijimos nada. Con la autorización que cuesta conseguir a esa hora, pedimos a mantenimiento que escaneara el muro con su medidor de densidad. Macizo, dijo el técnico. Mi compañero, en voz muy baja, se atrevió a pedir un golpe mínimo con cincel. A la jefa no le agradó. Aún así, marcamos el punto, solo para tener un registro. La noche siguiente fue la peor. 2:17, golpe seco en la lámina de la luminaria dentro de la celda de D27. 2:18, yo en la puerta, mirando por la mirilla, ella de pie, los músculos tensos, clavada a la esquina. 2:19, otro dibujo, esta vez apoyado contra la pared, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado para que no se doblara.
Era un rostro redondo, infantil, trazado con crayón azul, sin boca. Debajo, con letra de niño, 3 palabras: quédate conmigo. Al reverso, una serie de números: 245, 310, 325. Eran marcas de tiempo. Las del monitor que había parpadeado días antes. Pedí nuevas revisiones de video. La empresa externa mandó un correo formal: no apreciaban intrusiones, solo microcortes compatibles con mantenimiento de red. Los microcortes coincidían exactamente con nuestras alarmas de movimiento. Cerrar el círculo no resolvía nada, solo apretaba el nudo. Ese viernes llegó un psiquiatra consultor que solo trabaja cuando hay auditorías. Le dimos el expediente: hoy me arrepiento. Pidió aumentar sedación, limitar estímulos, mantener aislamiento otra semana. Yo anoté sin opinar. A las 3:33, ya con la paciente más lenta que de costumbre, se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y habló mirando al plafón: dice que si me quedo más, me aprende mi nombre. Casi no movió los labios. No quería diálogo, no quería que eso que sea lo que fuera creyera que le respondíamos. Cerré la ventanilla. Había una corriente fría pegada al vidrio pese a la goma. Esa madrugada, antes del relevo, decidí escribir en la bitácora algo que ningún supervisor quiere leer: posible evento anómalo, origen no identificado, riesgo psicosocial para el personal. Lo puse en tinta azul, con mi firma y mi número de empleado. No lo hice por valiente, lo hice porque el miedo necesitaba volverse un dato. La 4ª semana se volvió un rosario de gestos mínimos: la goma inferior que amanecía húmeda por dentro, el olor a cera más fuerte, un traspunte con crayón en el zócalo del pasillo, altura de un niño dibujando sin agacharse, el rechinido de la pintura en el parche frente a la celda cuando pasábamos la mano. Empezamos a dejar el pasillo más iluminado. No sirvió. El domingo a las 2:59, la alarma vibró otra vez. D27 estaba de pie junto a la pared, no golpeaba, no lloraba. Tenía la cabeza inclinada como escuchando algo pegado al tabique. La mirilla se empañó desde adentro aunque la habitación estaba fría. Abrimos con la llave, seguimos el protocolo: 3 personas para entrar, objetivos claros. Al tocar su hombro, D27 se encogió, como si la hubiéramos rescatado de un sueño feo, y señaló el parche del pasillo, afuera, con la barbilla. En su voz plana, sin mirar a nadie: ahí respira. Un sargento de seguridad trajo un estetoscopio. Sí, uno de esos que siempre están extraviados cuando los necesitas. Lo apoyó contra la pintura. Yo no escuché nada porque no quise acercar la oreja. El sargento sí. Se retiró el audífono y no dijo palabra. Guardó el aparato en el bolsillo y se fue. Nunca lo vi palidecer, ni siquiera cuando un paciente arrojó sangre contra la ventanilla. Esa noche estaba blanco. El lunes nos autorizaron una inspección mínima. Un cincel angosto, un golpe. La pintura se agrietó como cáscara dura. Debajo no había tabique directo, sino una capa vieja, ocre, con salitre. Otro golpe. Un susurro, o un aliento, o el aire escapando de un vacío largamente cerrado. No sé cómo nombrarlo sin traicionar lo que sentí: era algo que se había guardado ahí hasta volverse denso. Solo abrimos un hueco del tamaño de un puño. Había polvo, trozos de papel deshechos, confeti de moho. Mi compañero metió una linterna. Vimos una cavidad estrecha entre 2 muros, un plenum antiguo, de cuando el edificio fue otra cosa antes de ser psiquiátrico. En el haz de luz, algo brilló como cera gastada. Sacó 2 objetos con pinzas, un crayón azul casi nuevo y una cajita de metal abollada con estampas de payasos. Dentro, recortes de revistas infantiles de los 90, hule reseco, una fotografía velada de un pasillo que parecía el nuestro cuando no lo era. El olor que salió del hueco no era de cadáver ni de humedad, era el de una aula vieja a la que nunca le abrieron las ventanas.
Sellamos de nuevo. Mantenimiento puso un emparche rápido, prometió abrir con calma después, con planos y permisos. Esa misma noche, de 27 dejó de mirar la esquina. A la semana, la pasaron a habitación general. No volvió a hablar del niño. No volvió a descompensarse con violencia. El consultor escribió mejoría espontánea. La auditoría cerró su informe con sellos y carpetas. Yo renuncié 3 meses después. Llevé conmigo, oculto entre papeles de baja, un calco de la bitácora de ese mes. A veces la abro en silencio, en el comedor de mi departamento, con la televisión en mudo, y recorro con el dedo los horarios, 2:17, 2:45, 3:10, 3:25. Me digo que todo tiene explicación, un plenum olvidado, contrabando improbable, errores en video. Me digo que la mente busca patrones, que mi turno prolongado deformó mi juicio, que oímos respirar al yeso porque queríamos oír algo. Y sin embargo, hay noches, siempre las 3:10, en que el pasillo de mi edificio se pone más frío y, detrás de la pared que da a mi recámara, siento el mismo trazo de cera arrastrándose despacio, como si un niño, aburrido de estar solo, marcara su altura. Entonces no prendo la luz. No le hablo. Anoto la hora en una libreta sin nombre, como si todavía estuviera en la estación del pabellón. Me aferro a la rutina, al informe, al dato que protege. Y espero a que pase, sin mirar el muro. No ha pasado. Solo aprendió mi nombre. Me llamo Adrián y quisiera olvidar lo que vi en 2018, cuando hice el servicio social en el Hospital Psiquiátrico Valle Alto, un complejo antiguo a 30 minutos de Durango, levantado sobre las ruinas de una hacienda a la que, según los viejos, nadie quería volver después del incendio de 1972. Yo entré por necesidad y por soberbia. Pensé que podía con las madrugadas, con los gritos, con la medicación medida al mililitro, con las historias de pasillos demasiado largos. No entendí que hay lugares donde el aire pesa más que la bata y que la luz de los fluorescentes no espanta nada, solo revela lo que preferiría quedarse a oscuras. Mi turno comenzaba a las 7 de la noche. Recorría el pabellón de agudos con la libreta de bitácora en una mano y el llavero en la otra, anotaba horarios de comidas, tomas de haloperidol, los miligramos exactos de clonazepam, revisaba sujeciones, ajustaba correas, ponía especial cuidado en la puerta del cuarto frío que siempre cerraba mal. Nunca falta el que se despierta con una certeza imposible y golpea la cama metálica hasta que el sonido se mete en la médula. Con el paso de las semanas, los pacientes se fueron abriendo, y yo aprendí a escuchar con la cara inmóvil. Aprendí que los relatos se repiten aunque vengan de bocas distintas. Aprendí, peor, que cuando se repiten demasiado empiezan a parecer coordenadas. Todo comenzó con descripciones que yo tachaba de cliché, alguien que a medianoche notaba una sombra colgada del techo, otra persona que en el espejo del baño veía un torso alargado detrás del suyo, otra más que en las esquinas aseguraba notar una presencia sin peso que no hacía ruido al moverse. No era raro que se contagiara un tema entre pacientes. Raro fue que nunca supieran uno del otro, separados en celdas distintas, con horarios cruzados, con cuidadores distintos, y aún así coincidieran en un detalle que me dio un frío nuevo: hablaban de un hombre alto, sin piernas. No caído ni mutilado, más bien incompleto, flotando a la altura de las lámparas, como si su lugar natural fuera ese hueco entre la bovedilla y el yeso. Al principio me consolaba con el manual. Decía palabras que tranquilizan, delirios visuales, ideación persecutoria, detonantes ambientales. Decía que el edificio cruje por los cambios de temperatura, que la mala ventilación irrita y confunde, que las sombras a contraluz se deforman. Decía que las cámaras de domo son suficientes. Lo repetía hasta convencerme. Una noche, sin embargo, ingresó un paciente de 26 años, remitido por la policía estatal. Ataque de pánico,
paranoia aguda. Lo bajaron de la patrulla con cuidado, yo sostuve la camilla, el médico de guardia preguntó lo de siempre, yo abrí la reja del patio. Y el muchacho, que no había cruzado palabra con nadie más que con sus propios gritos, se quedó mirando la entrada superior, justo donde la bóveda se enmarca y recoge el bulbo de luz. No fue un grito lo que soltó, fue un sollozo seco, como si a su edad se le hubiera roto el mundo por primera vez. No dije nada. Nadie dijo nada. Tomé nota de la hora, 2:57, firmé la hoja, me revisé el pulso. No bajó. Después de ese ingreso, empecé a caminar distinto los pasillos. No clavaba la mirada al frente, la pegaba al techo. Evitaba mirar a las lámparas, como si allí adentro ver fuera lo mismo que invocar. Anoté en la bitácora, por rutina, hechos que nadie me pediría, ruido en el respiradero del pabellón C a las 3:14, sombra fugaz sin fuente en la pared norte a las 3:31, olor a cable quemado sin evidencia a las 4:05. Notas que un supervisor tacharía de sensibilidad improductiva. El supervisor, por cierto, era un hombre callado de ojos hinchados, que llevaba 20 años en ese turno. A veces, cuando creía que nadie lo veía, tocaba con los nudillos el marco superior de las puertas. 3 golpes quedos, siempre igual. Me dijo, una sola vez, que era costumbre de mantenimiento, que los marcos se pandearon con la humedad del 72 y había que avisar antes de cruzarlos para que no se azotaran. No insistí. Preferí no preguntar cómo se azota un marco. Las cámaras no ayudaban. Cada vez que pedí al guardia revisar la de domo del pasillo central, la imagen se cortaba en franjas negras justo en los minutos que quería ver. Nadie parecía sorprendido. El guardia me decía que el DVR era viejo, que el foco hacía interferencia, que los pájaros, que la lluvia. Yo asentía y regresaba a mi ronda, sintiendo que la luz blanca de los tubos me volvía más visible, no más seguro. Esa noche, la del corte total, faltaban 15 para las 3 cuando escuché el ruido en el plenum, arriba del falso techo, por el lado de farmacia. No eran ratas. No era viento. Era como si alguien se arrastrara con el pecho, usando solo los brazos. Prometí en silencio que no iba a mirar hacia arriba, y la promesa se me cayó de las manos como se cae una jeringa. En el pabellón de mujeres, la paciente 14B, diagnóstico mixto, antecedentes de intento de fuga, comenzó a llorar en silencio, una especie de llanto sin aire que no pedía ayuda. Me acerqué con el estetoscopio sin saber por qué cargaba un estetoscopio de madrugada. La vi mirar un punto fijo en el techo, a la altura de la lámpara. Tenía los ojos tan abiertos que el brillo le dolía. Coloqué mi mano entre su cara y la luz, un gesto inútil. Pensé en las palabras correctas, en las que uno usa para anclar a alguien a un cuarto frío y real. No pronuncié ninguna. Me limité a registrar su respiración, que de pronto se acompasó como si algo, allá arriba, marcara un ritmo más antiguo que los monitores. Decidí buscar a mantenimiento. En su oficina apagada, donde huele a solvente y café recalentado, había un tablero con llaves colgando y una escalera de aluminio apoyada en el muro. Me llevé la escalera con el impulso de quien prefiere un procedimiento conocido a seguir adivinando. En el pasillo central, al pie del domo, levanté una loseta del falso techo. El polvo me quemó la garganta. Puse la linterna, moví la mano despacio para que las partículas no se volvieran un muro. Lo que vi no fueron cables ni ductos. Había marcas oscuras sobre la bovedilla, formas alargadas, pares de surcos como si alguien hubiera arrastrado el peso del cuerpo una y otra vez, desde las rejillas de ventilación hacia el hueco de la lámpara. En una esquina encontré un objeto que no debía estar ahí, una placa metálica ovalada, con 2 agujeros a los extremos, manchada de algo viejo. Pensé en un herraje cualquiera hasta que noté la curva gastada en el centro, perfecta para el hueso de una rodilla. Bajé la linterna, bajé la loseta, bajé la escalera, bajé la mirada. No logré bajar el pulso. Desde esa noche,
La rutina se deterioró. Los pacientes tenían crisis sincronizadas alrededor de las 3. Un murmullo recorría las celdas, no venía de las bocas, venía del yeso. Empecé a notar detalles que antes no importaban. Las lámparas zumbaban con un tono que se volvía más agudo cuando yo estaba solo. El suelo vibraba levemente como si pesara encima una presencia impaciente. Las sombras no dependían de la luz, se alargaban o encogían a su modo. Yo seguía anotando números, miligramos, horas, firmaba hojas, entregaba guardias. Nadie quería escuchar la palabra que se me formaba en la lengua. Cuando toqué el tema con el supervisor, solo me dijo que no subiera la escalera sin avisar. Lo dijo sin mirarme, como si se le hubiera muerto la costumbre de levantar la vista. Hubo un último evento, y con él terminé de convertirme en alguien que ya no se ríe de nada. Fue la noche de un corte eléctrico que no alcanzó a toda la ciudad, pero dejó al hospital en penumbra. Encendimos la planta, pero el pabellón de agudos tardó en recuperar la energía. Quedó iluminado por luces de emergencia, un rojo leve que hacía parecer la piel ajena. Caminé con la linterna por el pasillo central y sentí, antes de escucharlo, que algo iba a cruzarme por encima. No por debajo, no de frente. Por encima. La linterna tembló lo justo, lo suficiente para que las dibujara una cosa alta y alargada, una ausencia de piernas que no caía porque no necesitaba caer. No tenía rostro en el sentido humano, solo una claridad pálida donde debía haber rasgos, una máscara sin agujeros que aún así miraba. No se acercó. No se alejó. Se quedó allí, pegada a la lámpara, y yo tuve la certeza, nítida, de que no flotaba por capricho, sino porque ese era su lugar de paso, subía, su corredor agrietado entre dos techos. No corrí. No grité. No recé. Anoté mentalmente la hora, como un imbécil, 3:2. Conté los latidos, traté de hacer coincidir mi respiración con el zumbido del transformador, recordé instrucciones de crisis, repasé un protocolo que no existe. La cosa se movió sin desplazarse, como si solo su intención cambiara de sitio. Sentí en la nuca el frío de una ventana que no estaba abierta. Cuando la luz volvió a la normalidad, el rojo se apagó, el blanco regresó como un golpe y la figura se deshizo en la claridad con la naturalidad de un insecto que encuentra su grieta. Dejé de mirar al techo. Seguí mi ronda. Estoy seguro de que el supervisor, en algún punto, dio sus 3 golpes al marco. Duré 2 semanas más. Renuncié con una carta breve que decía motivos personales. Me llevé la libreta de bitácora que nadie reclamó. La hojeo a veces, cuando quiero recordarme que no lo inventé. Están las horas, los miligramos, los nombres en clave, los pequeños incidentes anotados con letra firme, y entre ellos, mínimos, casi tímidos, mis apuntes inútiles, rumor de arrastre arriba de farmacia, sombra prolongada sin fuente, olor viejo a quemado en rejilla norte, marcas oscuras en bovedilla, pieza metálica curva con desgaste central. Nadie necesita leer eso para continuar su turno. Tal vez por eso siguen trabajando allí, tal vez por eso el hospital no se cae, porque quienes se quedan deciden no mirar hacia arriba. No sé qué sea. No me interesa ya buscarle origen. A veces, cuando apago la luz de mi cuarto y el techo queda a 1 metro de mis ojos, me obligo a respirar hondo hasta que el zumbido del foco del vecino se vuelve tolerable. No uso lámparas colgantes. No cuelgo nada en el techo. Aprendí a pasar por los marcos sin tocarlos, pero si alguna vez la casa cruje a esa hora, si el aire cambia de peso y el silencio se me sube a la nuca, doy 3 golpes leves, por costumbre que no me pertenece. Jamás pregunto si alguien los escucha del otro lado. Jamás miro hacia la lámpara cuando parpadea. Hay cosas que solo existen cuando se les concede la vista. En el hospital lo aprendí tarde. Aquí, en mi casa, prefiero no volver a confirmar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita,
te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.